Bueno, las moléculas orgánicas pueden tener también átomos distintos al carbono y el hidrógeno. Eso es lo que llamamos grupos funcionales. La presencia de estos átomos distintos de carbono e hidrógeno, como por ejemplo átomos de oxígeno, hacen que la molécula tenga unas propiedades características. Es el caso de los alcoholes que vamos a ver a continuación. Los alcoholes son sustancias líquidas a temperatura ambiente, incluso sólidas, y que en gran cantidad se disuelven en el agua. ¿A qué se debe? A la presencia del grupo funcional. Es ese grupo de átomos el que hace que tengan estas características especiales. El grupo funcional alcohol, ¿por qué átomos está formado? Está formado por un átomo de oxígeno que está unido a un átomo de hidrógeno. El oxígeno puede formar dos enlaces covalentes, por lo tanto va a compartir dos pares de electrones. Uno lo hace con este hidrógeno y el otro, que queda libre aquí, será compartido con un átomo de carbono de la cadena. Aquí tenemos un ejemplo de la fórmula de un alcohol de 3 carbonos en donde este grupo OH, el grupo funcional alcohol, está unido a este átomo de carbono. Podríamos indicarlo pegado directamente al carbono o indicarlo así en una forma semidesarrollada que será mucho más frecuente de encontrar. ¿Cómo se nombran estos compuestos? Pues estos compuestos que tienen el grupo OH como grupo principal de la molécula se nombran con la terminación ol, indicando antes la posición en la que se encuentra el OH. Por ejemplo, esta molécula, formada por 3 átomos de carbono, tiene el grupo OH sobre el carbono número 2. Por tanto, su nombre será propan 2-ol. Propan indica que hay 3 carbonos y no hay enlaces dobles ni triples. Y el número 2 indica la posición donde va el OH. Conviene resaltar que el grupo OH muchas veces estará presente en moléculas orgánicas, pero no será el único grupo funcional. Habrá otros que tienen más preferencia y en ese caso el grupo se debe designar por el término hidroxi. Los dos ejemplos que vienen a continuación no incluyen esta situación, sino que el OH es el que le da nombre a la cadena. Son 2 alcoholes. La terminación que utilizarán será ol. Aquí tenemos un carbono, otro carbono, el OH unido a este segundo y en total 4. Por tanto, el nombre de esta molécula será butanol. Y aquí tenemos un ejemplo con 2 OHs que nunca podrán ir sobre el mismo carbono. Entonces, esta molécula en total tiene 5 átomos de carbono, pero tiene 2 OHs, uno en la posición 1 y otro en la posición 4. Por lo tanto, su nombre será 5 carbonos pentan, 2 veces OH diol y 1 4 para indicar las posiciones de los grupos funcionales OH. Otro compuesto, otro grupo funcional muy parecido es el grupo éter. El grupo funcional éter también tiene un átomo de oxígeno que tiene valencia 2, pero la diferencia con los alcoholes es que a ambos lados del oxígeno, sus dos valencias están comprometidas con sendos átomos de carbono. Este sería un ejemplo. Reconocemos el éter por la presencia de un átomo de oxígeno con enlaces simples, A unido a 2 átomos de carbono, de manera que a un lado del oxígeno queda una cadena o un radical y al otro lado otro radical. Esta cadena vista como un radical tiene 2 átomos de carbono y por tanto se llama etil, y esta con un átomo de carbono se llama metil. ¿Cómo se nombran los éteres? Pues simplemente enumerando los radicales que hay a ambos lados del oxígeno y la terminación éter. ¿Con qué criterio enumeramos los radicales? Por orden alfabético. De manera que, como esta molécula tiene un etil y un metil, el nombre será etil-metil éter. Otros ejemplos. Tenemos aquí
un éter formado por un átomo de oxígeno que a sus lados tienen radicales idénticos, metil, 2 veces. ¿Cómo nombramos? El mismo criterio. Diríamos 2 veces metil, éter, es decir, dimetil, éter. Y este compuesto de aquí, un poquito más largo, pero no por ello más difícil, tiene un oxígeno con 2 enlaces, por tanto identificamos como éter, y a un lado un metil y a otro lado un propil. Enumeramos los radicales por orden alfabético, metil, propil y la terminación éter.